Lucas capítulo 8, versículo número 40. Hoy voy a hablar de un enemigo más de la fe que es muy común en cada uno de nosotros en muchas ocasiones, y es la superficialidad o el ser superficial. Quiero hablar sobre cómo ser superficial puede convertirse en el enemigo o en un enemigo muy grande para la fe. Quiero que vea lo siguiente. Jairo se acerca a Jesús pidiéndole que por favor entrase a su casa, pero dice la Biblia que la multitud le oprimía. Este mismo momento es el mismo momento de la mujer del flujo de sangre, de lo que predicábamos el miércoles. Si tú quieres aprender fe, vas a tener que leer evangelios. Vas a ver al Hijo de Dios hecho carne y operando, y como opera en el cielo, lo vas a ver operando en la tierra. ¿Quieres saber cómo funciona la fe? Estudia a Jesús. Y vas a ver que Jesús no hizo nada en su propia voluntad. Dice, yo no vine a hacer lo mío, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y Jesús le preguntaron, muéstranos al Padre. Le dice, ¿quieres ver al Padre? Mírame, aquí estoy. Haciendo referencia a decir, yo lo que hago en esta tierra, aún lo que como y no como, porque si ayuno es porque mi Padre me lo está pidiendo. Si sano es porque mi Padre me lo está pidiendo. La manera de hacerlo es porque mi Padre me lo está pidiendo. Si me aviento un debate con estos fariseos es porque mi Padre me lo está pidiendo. Y cuando me dice que me calle, me callo. Y cuando iba camino a la cruz, iba calladito. Jesús dejó claro una cosa. Dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y cuando vio que los fariseos se burlaban por ese que le perdonó los pecados, por ese paralítico, Dios movió a Jesús a debatir contra los fariseos y le dijo, ¿qué es más fácil? Decirle te perdono los pecados o sanarlo, porque dice la Biblia, porque Jesús sabía lo que estaban pensando. Y les da el permiso, y Dios le da el permiso, le dice, aviéntatelos, Jesús. No solo le perdono los pecados, también los sano. Y boom, ora por él y le dice, levántate, y ¿qué pasa? Se levanta. Y empezamos a entender cómo Dios de repente hace cosas muy locas. Y quiero que entienda esta parte, pero vea cómo Dios se mueve, cómo Jesús se movió, y Jesús se movió por voluntad del Padre. Entonces, cómo Dios se mueve. Y dice que mientras que iba, la multitud le oprimía. Verso 43. Pero vea usted una cosa, cuando se acercan a Jesús y le dicen, Jesús, mi hija se muere, entra a mi casa. Jesús, cuando va con la multitud, Jesús toma una pausa, como si no fuera tan importante. Amén. Y se entretiene con una mujer del flujo de sangre. Escucha esto, quiero que veas lo siguiente. ¿Por qué el ser superficial ser superficial, cómo a veces nos puede robar el milagro que Dios tiene para nosotros? No quiero que veas desde Jesús, quiero que lo veas desde la perspectiva de Jairo. La Biblia aclara una cosa, dice, Jairo era uno de los principales en las sinagogas. Entonces quiero que entiendas lo siguiente, Jairo no era muy correcto que viniera hacia Jesús si era de los principales entre las sinagogas, porque en las sinagogas se defendía la ley. Los de las sinagogas eran los que estaban en contra de Jesús. Y ahora este no era solamente un judío más, o este no era un hombre más, no, este era uno de los principales, eran de los que enseñaban, eran de los fuertes en la sinagoga, de los que defendían la ley. Y entonces no quiero que te enfoques en Jesús, quiero que te enfoques en Jairo, porque quiero que te enfoques en lo que Jesús hizo, o en lo que Jesús le hizo a Jairo. Y para llegar hacia Jesús, primero tuvo que romper muchas cosas, tuvo que matar su orgullo, tuvo que matar su razonamiento, tuvo que matar su conocimiento, su altivez, tuvo que renunciar a eso para venir ante Jesús. Y no lo hizo en privado, no lo mandó llamar a su casa, no lo hizo delante de toda una multitud. Y cuando llega Jairo, Jairo hace lo que la mujer del flujo de sangre hace. Jairo vence la pereza, Jairo vence todo lo que los enemigos de la fe de los que yo he estado hablando, vence todo. Jairo estaba en la misma posición de la mujer del flujo de sangre. Tampoco podía tocar al maestro, tampoco podía acercarse a él, tampoco podían saber que estaba cambiando sus creencias, que ahora decidía creer en Jesús. Y Jairo lo ve
Y cuando lo ve, Jairo se anima y le dice delante de todos: ven a mi casa porque mi hija se muere. Esto es lo que nos pasa a muchos de nosotros. A veces tenemos mucho orgullo o mucho razonamiento, pero cuando alguien se nos está muriendo, vencemos todo eso y somos capaces de venir delante de Dios. Cuando se me está muriendo mi matrimonio, cuando se me está muriendo mi negocio, cuando se me está muriendo mi economía, cuando se me está muriendo un hijo, cuando se me está muriendo alguien que amo, cuando se me está muriendo todo, ahí rompemos o bloqueamos todo razonamiento y bloqueamos todo. Y a veces, no, es que no sé, y es que lo otro. Es más, a veces decimos, no, es que yo no voy a la iglesia porque la iglesia está peor, la iglesia es más hipócrita, la gente ahí anda, gente levantando las manos, y yo por eso, mira, yo mejor ni voy. Pero cuando algo se te está muriendo, se te olvida todo eso y estás en el altar. Porque cuando algo se nos muere, ignoramos todos esos enemigos y depositamos nuestra fe en Dios. Y Jairo vence todo esto, vence todos estos enemigos. Pero cuando lo vence, Jesús le enseña o derriba un enemigo más para Jairo y para mucha gente. Y dice la Biblia que una vez que él hace todo eso, la mujer del flujo de sangre solamente lo tocó y fue sana en el instante. Jairo se acercó a Jesús y le dijo: ven a mi casa, pero eso no provocó la sanidad de su hija. Se le estaba muriendo su hija. Hermano, cuando alguien se te está muriendo, tú no actúas pasivo ni tranquilo, ¿verdad que no? Tú no manejas pasivo. Tú no vas respetando semáforos. Tú no vas respetando el límite de velocidad. Jairo no llegó y le dijo: maestro, ¿cómo ves? Mi hija está enferma, ¿podrás ir? No, llega con él y dice: maestro, vente rápido, mi hija se muere, ven a mi casa. Y en ese momento Jesús le dice: sí voy. ¿Quién me tocó? Y la pregunta que hace suena una pregunta, pareciera una pregunta tonta, porque Pedro le responde y dice: maestro, todos te tocan y te empujan y tú preguntas que quién te tocó. O sea, Jesús estaba haciendo una pregunta tonta quizá, porque ellos no lo habían entendido. Parecía, pero no lo era. Parecía una pregunta tonta. Imagina que que tú vienes con alguien y alguien se te está muriendo y tú llegas con esa persona: oye, ayúdame, tengo que llevar a esta persona de urgencia, ayúdame en tu carro. Y tú dices: sí, ¿qué hay de comer? ¿Tú crees que Jesús no sabía quién lo tocó? Si Jesús sabía lo que pensaban fariseos, ¿tú crees que no sabía quién lo tocó? Jesús se pone a escuchar una historia de una mujer que había gastado todo por 12 años, mientras que se moría la hija de Jairo. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Imagínate eso. Te acercas a Jesús, Jesús te ignora en otra historia. Y llega alguien y dice: ya no le hables, ya se murió tu hija. Amén. Y aquí entra este enemigo de la superficialidad. Mateo capítulo 13, versículo número 5 al 6. Está hablando del sembrador que salió a sembrar. Y dice: y parte de la semilla cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto. Diga conmigo: brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Verso 6. Pero salido el sol, diga conmigo, se quemó, porque no tenía raíz. ¿Y qué pasa? Y se secó. Y esta es la fe de la superficialidad. Aquello que no alcanza a ser raíz en nuestra vida. Aquello que brota, pero como no tiene raíz, se quema y se muere. Escuche cómo funciona este enemigo de la fe. Porque si usted lo aprende, usted va a vencer muchas cosas en su vida. Pero parte de la semilla, parte de la palabra de Dios cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz. ¿Y qué pasa? Y se secó. Ser superficial significa, en el Arús, en el diccionario, significa quien se limita a la superficie, quien carece de profundidad. Quien carece de profundidad. Y esta es la fe que carece de profundidad. La fe que tiene que ver con señales. La fe que tiene que ver con lo que vemos, con la manifestación de Dios. En pocas palabras, la fe en la que si no me muestras no avanzo. La fe superficial, la fe que no tiene raíces,
La fe que predica muchas cosas, pero cuando estás en el proceso esa fe se va. La fe que habla de un Dios vivo, que habla de un Dios poderoso, pero cuando tienes tú el problema esa fe se va. La fe que dices te adoraré toda mi vida, pero el día que Dios hace algo que no te gusta le quitas la adoración. Es una fe superficial, no es una fe que tiene cimientos, no es una fe profunda. Y Dios hace algo, Jesús hace algo con Jairo y ve que Jairo ya rompió los enemigos de la pereza, rompió el razonamiento, amén. Rompió la fe natural y se sometió a una fe sobrenatural. Pero Jesús hace algo con él. Y Jesús, cuando él viene hacia Jesús, Jesús no responde. Jesús pareciera que se entretuvo más con alguien que lo tocó que con alguien que debería ser sano. Y empieza a atacar ese enemigo en Jairo. Y lo que necesitaba ser sano, ahora necesitaba ser resucitado en su vida. La palabra de Dios en ti tiene que ser una palabra no que brote rápidamente, no, tiene que ser una palabra que haga una raíz profunda en ti. Y Jesús le dice una cosa, le dice, no temas, cree solamente y será salva. Y por eso decía que a Jesús le gustaba hacer esto con los muertos. Porque con Lázaro fue algo parecido. Le hablan y le dicen, Jesús, tu amigo se está muriendo, y le ponen la palabra amigo para que le remueva el corazón. Tu amigo se muere, y Jesús dijo, ok, ahí voy para allá, y se quedó 3 días más. Que cuando llega Marta y María le reprochan a Jesús, se enojan con Jesús y le dicen, Jesús, tu amigo se ha muerto, si hubieras llegado antes, ya hasta huele feo. Cuando Jesús le dijo, quiero verlo, dijo, ya hasta huele feo, o sea, ni lo veas. Y ellos tenían una fe superficial. Ellos tenían una fe superficial porque basaban su fe en lo que estaban viendo. Porque seguían creyendo en Dios, quizás no habían negado su fe, pero ya se habían conformado con lo que estaban viendo. No te estoy hablando del ver para creer, escucha, te estoy hablando de cómo puede menguar tu fe por cosas que no recibes en tu vida. Porque quizás has visto muchas otras cosas, pero ciertas cosas que no has visto no se cumplieron en tu vida porque fue una fe superficial, no porque Dios no te los haya querido dar, porque dejaste de creer que Dios podía hacer eso en ti. Cuando Jairo viene hacia Jesús, Jesús escucha su petición, pero no le responde. Hay veces que Dios va a escuchar tu petición, pero no la va a responder. Y nosotros somos de los que creemos que si Dios no responde es porque no me escuchó. Hay cosas que Dios escucha, pero que no va a responder. Hay cosas que Dios escucha, pero no va a responder. Y hablo de esa fe, de la fe de creer. Una fe profunda es creer que me escucha. Y si yo creo que me escucha, entiendo que no siempre tiene que responder. El problema es que nosotros determinamos si nos escuchó o no nos escuchó, si me responde. Pero hay ocasiones en las que Dios no tiene que responder en tu vida, no quiere responder en tu vida. Y estamos orando por algo y le decimos, Señor, esto, y el Señor dice, ya te escuché. Ay, no, es que yo siento como que Dios no me escucha. Me imagino Dios y los ángeles así como. Y no siempre que nosotros oramos, Dios va a responder. Porque Dios va a manifestar su gloria como quiere, cuando quiere y donde quiere. Y eso es lo primero que tienes que entender de Dios. La fe superficial es esa fe que ha visto, pero vuelve a caer. Ha visto y vuelve a caer. Ha visto y vuelve a caer. Ha visto y vuelve a caer. Que no se conforma con lo que Dios le ha mostrado, que quiere más y más y más y más y más y más para poder creer. El día que Dios no me da, escuche, no pierdo mi fe. Pero eso es una fe superficial. La fe que rápido brota. La fe que cuando levanto mi oración algo sucede. La fe que cuando oro por ciertas cosas y empiezo yo a condicionar mi fe en Dios. Como los hebreos en el desierto. Ellos decían, tengo hambre, caía maná. Quiero carne, y no caía nada. Decían, no, Dios nos ha abandonado comiéndose el maná. En un desierto. Queremos agua, y brotaba agua de las piedras en un desierto. Hermano, yo no sé quién de ustedes ha cruzado el desierto para ir a Estados Unidos, pero usted con 5 días ya se andaba muriendo. Estos llevaban 40 años en el desierto. 40 años en el desierto.
Y veían a Dios todos los días, vieron el mar abrirse, vieron muchas cosas de Dios. Tengo sed y salía el agua. Y otros, quiero vino, y Dios no les daba vino. Y no, Dios no nos escucha. Eso es una fe superficial. La fe que a todos los días está condicionando a Dios. Está viendo cosas en su vida, pero sigue condicionando a Dios para poderle creer. Y es más, hasta muchas veces usamos estas palabras. Sí, yo sé que Dios ha hecho muchas cosas en mi vida, pero esto no sé por qué. Y estás condicionando tu servicio, no solo creer, tu servicio, tu adoración, tu entrega a Dios, tu paz, tu felicidad, tu gozo, porque no te ha dado algo que tú quieres e ignoras todo lo que Dios te ha dado. Y Dios hace algo, Jesús hace algo con Jairo. Y le dice, no, quiero darte una fe mayor. Ya has vencido todos estos enemigos, pero quiero que vences uno más. El enemigo de la superficialidad. Y le dice, no, tranquilo, cree solamente y será salva. Cuando a ti te dice alguien, ha muerto, lo primero que haces es correr hacia donde está esa persona e intentar reanimarla. Y al ver que ya no se puede hacer nada, abrazarla y que nadie te quite de ahí. Y Jesús le estaba diciendo, cree solamente, tranquilo, mantente aquí. Lloraban porque estaba muerto. Y llega Jesús y dice, no está muerto, está dormido. Y Jesús reta a Jairo y a su esposa a creer en algo fuera de lo que perciben con sus propios ojos. Y les está diciendo, esto es más profundo de lo que creen. Ustedes están viendo por fuera una persona muerta, pero yo veo por dentro una niña dormida. Nadie podía saber lo que estaba pasando dentro de su cuerpo, solo Dios. Te digo algo, no estaba dormida, estaba muerta. Pero Jesús, a través de su palabra, hizo que durmiera y que no muriera. Y cuando Jesús le dice, no llores, diga conmigo, no llores. Imagínate a Jairo diciendo, ¿cómo me dices que no llores si mi hija está muerta? Le empieza a pedir algo que era difícil hacer. Tranquilízate, no entres en pánico. ¿Y cómo está uno? Es difícil controlar a alguien cuando su hijo se muere. Hey, no llores. ¿Cómo le pides que no llores a una persona cuando su hijo muere? Y versículo 53 dice, y se burlaron de él sabiendo que estaba muerta. Vea cómo Jesús estaba venciendo a este enemigo en todas las áreas. Pero Jesús le empieza a decir, no seas superficial, no veas lo que se ve, ve más allá, ve más adentro, que tu fe sea profunda, tu fe. Mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, ¿qué le dijo? Levántate, verso 55. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Diga conmigo, el espíritu volvió. Entonces estaba muerta, ¿no? No estaba dormida, comprobadísimo. Y sus padres estaban atónitos, diga conmigo, atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Primero se estaban burlando y después estaban atónitos. Esta es la fe profunda. La fe que tiene todo para llorar. La fe que tiene todo para sufrir. La fe que tiene toda la excusa perfecta para ya no más buscar a Dios. La fe que tiene la excusa perfecta, o el enemigo de la fe que tiene la excusa perfecta para ya nunca volver a su presencia. Pero esta es la fe que Dios está buscando, la fe profunda que dice, estoy viendo lo superficial, pero sé que por dentro Dios está obrando, Dios está trabajando, Dios va a responder mi súplica, Dios va a hacer un milagro en mi vida. Hoy lloro, mañana estaré atónito. Hoy lloro, mañana estaré sorprendido, veré su gloria en mi vida. El problema es que nosotros no damos pasos si no vemos firme. Pastor, deme una diferencia entre el razonamiento o el ver para creer o la fe natural y espiritual que hemos hablado contra la fe superficial. Que el otro está esperando a ver el milagro para creerlo. Este no necesita ver milagros. Este está pidiendo señales para creerlo. Necesita ver que Jesús responde a su llamado. Y dice, porque a veces estamos en este enemigo de la fe, a veces sí estamos creyendo por lo que vamos a ver al final, pero necesitamos que Dios esté alimentando nuestra fe todos los días.
que Dios esté haciendo algo que me ayude a no caerme, que cuando le llamo me responda. Te voy a decir una cosa y te voy a confesar algo. Hubo momentos en mi vida donde yo creí que Dios estaba enojado conmigo y que ya no me hablaba, porque yo oraba, le buscaba y yo no sentía su presencia. Pasaba al altar y si supieras cuántas veces pasé al altar y yo quería sentir que Dios estaba conmigo, sentir un toque de Dios, sentir su presencia, y regresaba exactamente igual. Me sentía seco espiritualmente, me sentía muerto espiritualmente. Y llegó un momento en que tuve que dejar de caminar en una fe superficial. ¿Sabes cuál era mi oración? Mi oración era: Señor, lo único que quiero es saber que estás conmigo, le decía. Quiero sentir que aquí estás. Quiero sentir que todavía me amas, le decía. No le pedía un milagro, le pedía sentir su presencia. Que viniera alguien, me diera una palabra y me dijera: Adrián, tu ministerio no se ha muerto, tu llamado, no sé, qué sé yo, pero saber que Dios estaba ahí. Pero en ese momento, sabes, lo único que tenía era su palabra. No lo que estaba haciendo ahora conmigo, lo que ya había hecho conmigo antes. En ese momento olvidé que Dios me sanó. En ese momento olvidé el milagro que Dios hizo en mi vida, cómo me sacó de esa enfermedad, cómo me mostró su poder una y otra vez, y yo le clamaba y me respondía. Pero en ese momento me olvidé de todas aquellas veces que le llamé y me respondió. No tenía la respuesta a mi llamado, pero tenía el testimonio de que mi Dios había estado conmigo, de que mi Dios era real. Y llegó el momento en mi vida en donde dije: ¿sabes qué? Tengo que hacerlo. No siento buscarlo, no siento servirle, no siento estar ahí, pero sabes, esta es la fe. Y me puse a servir y llamé a mi esposa, que en ese tiempo, estaba ahí conmigo, y hablé con ella y le dije: ¿sabes qué? En ese tiempo no éramos novios ni nada, ella ya andaba detrás de mis huesitos, y hablé con ella y le dije: ¿sabes qué? Vamos a servir a Dios. Vamos a abrir una red de vida. Y vamos a alcanzar gente para Cristo. Iba a decirle a la gente: Dios está contigo, cuando no sentía que Dios estaba conmigo. Resucitar gente espiritualmente cuando yo me sentía muerto espiritualmente. A la siguiente semana empezamos esa red. Y gracias a esa primera reunión, hace 9 años que empezamos la red de vida, porque un año después pusimos iglesia. Pero gracias a esa red hoy existe Avivamiento Monterrey. O sea que usted es fruto de ese proceso que yo sentí, que mientras que le hablaba, Dios estaba ocupando de la mujer del flujo de sangre. Que mientras que yo le decía: muero, Jesús decía: ok, ¿qué otras necesidades tenemos? Y llegó un momento en mi vida donde dije: tengo que buscarle por lo que Él es y no por lo que manifiesta en mi vida cada vez que yo le llamo. Tengo que buscarle porque estoy seguro, porque Él me ha manifestado su poder antes. Porque hay veces que no va a responder a lo que yo le estoy llamando, pero otras veces sí ha respondido, y sé que mi Dios es real. Y decidí buscarle, y buscarle, y buscarle, y buscarle. Y sabes, hasta la fecha dejé de anhelar una palabra de Dios para mi vida. Empecé a ver cómo Dios se manifestaba en mi vida y cómo Él caminaba conmigo. Y ese silencio se acabó. Dios empezó a hablar, empezó a moverse. Pero sabes, en los 8 años de ministerio como iglesia, solo una vez, que fue hace como 1 año y medio, yo traje una persona que Dios usaba en palabra profética. Pero en 8 años yo nunca he traído a una persona, solo esa vez, para que nos profetice. Y esa vez que la traje fue no para que me profetizara a mí, sino para que Dios le hablara a la iglesia. Pero después de ahí yo ya no anhelé que alguien me diera una palabra. Yo ya no anhelé que viniera alguien y me dijera: dice el Señor que Él está contigo, que Él te va a usar.
Cuando yo empecé a ver la manifestación de Dios en mi vida y empecé a ver que a veces no me hablaba, pero me respaldaba, hacía algo y me respaldaba, me bendecía, me multiplicaba, dije: Señor, es todo lo que necesito. Lo que necesito es solamente yo creer que caminas conmigo a donde quiera que yo vaya. No necesitas decirme que me amas todos los días, yo sé que me amas. No necesitas decirme que estás conmigo, yo sé que estás conmigo. Aunque vea cosas en mi vida que están muertas, pero si Dios ha dicho que no mueren, que están dormidas, y aunque yo la vea muerta, yo no tengo por qué llorar. ¿Por qué? Porque si Dios dice que está dormida, aunque la vea muerta, está dormido. Y Dios va a hacer que su espíritu venga, que se levante, que mi negocio se restaure, que mi matrimonio se restaure, que mi enfermedad se vaya, que mi casa sea restaurada. Dios lo puede hacer. Amén. Pero es que ya lo veo muerto. Aunque se vea muerto, Dios puede levantar hasta lo que huele mal. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Versículo número 2. Vamos a leerlo la de 3. 1, 2, 3. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la ¿qué? En las de la tierra. A veces no sabemos el porqué de las cosas y juzgamos sin saber. Y no puedes juzgar a Dios antes de tiempo. Quiero que te quedes esta frase hoy. Dios siempre me escucha, pero no siempre me tiene que responder. Que no te responda no significa que no te escucho. ¿Está conmigo? Entendiendo este punto, te digo: no juzgues lo que ves superficialmente, porque no sabes lo que Dios está haciendo, porque no sabes cómo Dios está trabajando. Dios fue muy claro diciendo: tus pensamientos no son mis pensamientos, tu visión no es mi visión, tus planes no son mis planes. Dice: yo he puesto un plan para darte, y dice, el fin que espero, no que tú esperas. ¿Está conmigo? Superficialmente a veces pensamos que Dios no está obrando. Superficialmente a veces creemos que Dios nos abandonó. Superficialmente creemos que hay cosas que no tienen remedio. Pero no juzgues lo que ves superficialmente, porque no sabes lo que está brotando o lo que está haciendo raíz o lo que está haciendo profundidad. Y hay cosas que a veces se ven muertas, pero están haciendo raíces. Dios está buscando hacer su voluntad en ti. Y a veces nosotros juzgamos a Dios. Juzgamos lo que Dios está haciendo. Y tomamos decisiones por Dios. Cuando lo ves superficial, empiezas a confiar en lo que alcanzas a ver. Y empiezas a requerir que Dios vaya alimentando tu fe, tu fe. No he sido sanado, pero estoy viendo. Pero cuando Dios está ahí, hay veces que va a aparecer y hay otras veces que no va a aparecer. Pero cuando Dios está ahí, se va a cumplir su promesa. Lo que quiero que me entiendas es que no siempre Dios te va a estar animando para que creas. Que Dios no siempre va a estar ahí alimentando tu fe para que creas y permanezcas en Él. Vas a tener que aprender a creerle, a servirle por principio y no por emoción, a buscarlo por principio y no por emoción. Vas a tener que aprender a tener una fe profunda, no una fe superficial. Porque si no tienes una fe profunda, el día que Dios no responda, no vas a volver nunca más. Y te vas a volver de tu Dios. Ser superficial me va a llevar a de repente tener una fe alta y de repente tener nada de fe. Deja de buscar que Dios te esté animando en la fe todos los días. Deja de buscar estar viendo su gloria para seguir creyendo. Cree en Dios. Y cuando venga la señal vas a dar gracias. Hay una diferencia en que cuando llegue esa señal des gracias a que te salve esa señal.
Porque hay veces que esas señales no van a llegar y lo único que va a quedar en ti es si tuviste una fe profunda o una fe superficial. Hay veces que las personas te van a traicionar. Hay veces que las personas te van a lastimar. A veces en tu familia no todo va a ir bien. Y si tienes una fe superficial te vas a ir. Te vas a alejar de Dios, no de la iglesia, te vas a alejar de Dios. Porque puedo estar en la iglesia y puedo estar alejado de Dios, Y puedo estar allá afuera y decir, no, yo no voy a la iglesia, pero estoy con Dios, y puedes estar alejadísimo de Dios también. Cuando tienes una fe profunda, una fe que echa raíces, cuando viene el sol y quema, no se muere porque ha hecho una raíz profunda. Hay muchos de nosotros que cuando el sol se pone fuerte, nos quemamos y morimos porque nuestra fe es una fe superficial y no es una fe profunda.